¿Qué tal, queridos amigos y hermanos que nos están viendo a través de este medio? Que Dios les bendiga ricamente en cada uno de sus hogares. En esta ocasión estamos con el devocional en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 50 al 52. Es decir, estamos terminando el capítulo 13 y la palabra de Dios dice así. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el contexto de lo que estaba aconteciendo en este lugar? Pablo y Bernabé fueron a predicar a la zona de Antioquía, a la ciudad, y allí fue tal el interés, porque ellos iban a predicar a las sinagogas, fue tal el interés que no solamente fueron los judíos, sino también los gentiles, es decir, los que no profesaban la religión judía, la fe judía. Entonces, dice que se agolpó toda la ciudad allí para escucharlos, pero les agarró celos a los judíos de los gentiles y ellos incitaron e instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, y también a los principales de la ciudad. Levantaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron. Entonces ellos hicieron como una revuelta y en vez de estar discutiendo con él, tomaron el camino más fácil. Directamente los echaron. Ni discutieron ni nada, directamente los echaron de la ciudad. Ahora, además de no escuchar y justamente echarlos de su ciudad, Pablo y Bernabé tomaron una enseñanza bíblica de Mateo capítulo 10, versículo 14, que dice: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Jesús enseñó a sus discípulos que si alguien no quería escuchar, ellos en una señal de repudio a lo que estaba haciendo esa persona y a su vez dejando la responsabilidad, como se dice, en el campo propio, ellos hacían una señal de sacudir el polvo de sus pies. Y ¿cuál fue el resultado? No solamente de la obediencia de ellos, sino que el resultado fue que los discípulos, dice el versículo 52, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora yo me puse a investigar, a leer quiénes eran estos discípulos que estaban interesados, o sea, que estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, no eran Pablo y Bernabé, tampoco eran los discípulos que ellos ganaron en Iconio, donde fueron a la próxima ciudad, sino que estos, según los expertos, son los discípulos que quedaron en Antioquía. Así que este pasaje nos deja varias enseñanzas lindas, preciosas para nuestra vida. En primer lugar, no callar el mensaje a pesar de la oposición. Cada vez que vos quieras comunicar un mensaje, es difícil encontrar a alguien que esté ya preparado o dispuesto para escuchar. Generalmente uno recibe insultos o muchas otras cosas, como me ha pasado durante los años de mi caminar con Jesús. Generalmente la gente no está dispuesta a escuchar. Y luego, otra enseñanza linda que nos dejan Pablo y Bernabé es la obediencia a la palabra de Dios. Ellos hicieron exactamente lo que Dios decía como mandamiento. Es tan hermoso poder caminar la vida diaria en obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Y en tercer lugar, ellos fueron de bendición
a los discípulos. La palabra discípulos en griego se traduce los aprendedores. Qué hermoso concepto, ¿no? Y allí entonces estos aprendedores que quedaron se llenaron de gozo, de alegría, de contentamiento, pero también del Espíritu Santo. Hay una ordenanza en la palabra, dice, sed llenos. Nosotros no siempre somos llenos del Espíritu Santo, porque es una sincronía, sintonía de cuerpo, alma y espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Y allí se pueden hacer cosas extraordinarias usando el poderoso Espíritu del Señor, como fue el caso de Pablo y Bernabé. Así que no callemos el mensaje, a pesar de la oposición. Seamos obedientes a la voz y la palabra de Dios y también seamos de bendición a la gente que nos rodea. Que Dios bendiga su palabra y tu vida en esta ocasión.